Yo sé que Dios ya está aquí, así que le damos muchas gracias a Dios por estar en este lugar. Pues muy buenas noches, hermanos. A nombre de nuestros pastores, el pastor Iram, la pastora Lupita, les damos la bienvenida a Mijes, que es nuestra casa y nuestra familia. Le quiero dar gracias a Dios y a mis pastores por la oportunidad que ellos me dan de poder compartir la palabra. Yo estoy muy contento, primero porque siempre es causa de gozo estar en Mijes. Siempre es causa de gozo estar en Mijes. Porque la palabra dice que en su presencia hay plenitud de gozo, y yo sé que Dios, la presencia de Dios siempre está en este lugar. Y porque hoy Dios nos va a hablar y nos va a contar uno de sus secretos. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gustan los secretos? No, yo sé que a todos nos gustan los secretos. Cuando alguien viene con nosotros y nos dice, oye, necesito contarte algo, ¿te puedo contar un secreto? Hasta se nos enchina la piel, ¿verdad? Y nos emocionamos y decimos, sí, claro, puedes contarme tu secreto. Obviamente luego viene una advertencia y la persona nos dice, pero no se lo vais a contar a nadie, ¿eh? Y tú, ay no, por supuesto. Y si se lo cuento a alguien, le doy la misma sugerencia, que no se lo cuenta a nadie más, ¿no? Entonces a todos nos gustan los secretos, esa es una realidad. Ahora, hay de secretos a secretos. Están, por ejemplo, los secretos de la vecina, los secretos de a lo mejor de la calle en donde vivimos. Pero hay otros secretos que son tan importantes que cuando son revelados tienen el poder y la fuerza de poder cambiar una circunstancia, o que tienen tanto poder que pueden afectar en grandes dimensiones cuando son revelados. Entonces hay de secretos a secretos. Dios tiene secretos. Uno de sus secretos es, por ejemplo, la segunda venida de Jesús. La Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre. Entonces eso es un secreto que Dios ha revelado, que Dios se ha guardado para Él. Pero hay otros secretos que a Dios le ha placido revelarnos. Y hay secretos de Dios que son tan importantes que cuando nos son revelados a nuestra vida, tienen el poder de cambiar toda nuestra vida, de afectar todo lo que nosotros estamos viviendo. Y hoy Dios te va a revelar uno de esos secretos. Por eso este mensaje se llama El poder del secreto. Y quiero que pongas mucha atención a lo que Dios nos va a hablar hoy, porque es un secreto que de verdad va a transformar toda tu vida. Ahora, a todos nosotros nos gusta comunicarnos, nos gusta expresar nuestras ideas. Eso ha sido el éxito de las redes sociales. Por eso todos estamos metidos siempre en las redes sociales, porque a todos nos gusta comunicar nuestras ideas, expresar nuestros pensamientos, así como también nos gusta escuchar las ideas de los demás a través de esas publicaciones. Y en toda comunicación siempre debe haber un mensaje, un buen mensaje. Pero para que una comunicación sea efectiva, no solamente basta con tener el mensaje, sino necesitamos también de otros dos elementos. Uno es llamado un transmisor y el otro es un receptor. Es decir, para que un buen mensaje pueda ser comunicado, tiene que haber una persona que hable, pero también una persona que escuche. De hecho, cuando uno de los elementos falta, pues no puede haber una comunicación. El mensaje nada más no se revela, no se comunica, ¿no? Cuando vemos que una persona está hablando sola, hasta decimos como que a este ya se le perdió un tornillo por ahí, ¿no? Y la peor ofensa que tú le puedes hacer hoy en día a una persona es dejarlo en visto, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Sabes por qué una persona se ofende? Porque considera que el mensaje que se envió no fue lo suficientemente importante porque no hubo un receptor. Entonces es importante que para que haya una buena comunicación, siempre hay una persona que emita el mensaje y otra persona que reciba ese mensaje, para que el mensaje pueda llegar correctamente. Ahora, en la Biblia hubo una persona que alguna vez dijo una frase que va a aparecer aquí en pantalla, que dijo: habla Jehová, habla Dios, porque tu siervo oye. Y esta frase está hablando de este tipo de comunicación, porque está diciendo: habla Dios, que tu siervo oye. En otras palabras le está diciendo: Dios, puedes tener la confianza de hablar, porque hay una persona que está dispuesta a escucharte. Yo no sé si hoy hayan personas aquí que estén dispuestas a escuchar el mensaje que Dios tiene para hablarles, porque hoy estoy seguro que Dios va a hablar a tu vida un mensaje poderoso
que va a cambiar tu casa, que va a cambiar a tus hijos, que va a cambiar la manera en la que conoces a Dios. Hoy Dios te va a revelar uno de sus más grandes secretos. Y lo primero que voy a hacer ahorita es derribar una mentira del enemigo. Porque yo sé que el enemigo siempre dice que Dios ya no habla, que Dios ya no habla hoy, que Dios ya no habla a través de los profetas, que Dios solamente habla a través de la Biblia. Es una manera y la mejor manera de poder escucharle. Pero mucha gente dice, Dios ya no habla hoy. O por otro lado, también el enemigo dice, no, Dios sí habla, pero tú no puedes escuchar a Dios. Porque acuérdate qué vida tenías, acuérdate las cosas que hacías. Tú eres indigno de escuchar la voz de Dios. Pero la palabra de Dios dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Eso quiere decir que toda oveja escucha la voz de Dios. Y para ser una oveja lo único que tienes que hacer es ser salvo. Si tú eres una persona salva, entonces eres una oveja y por lo tanto puedes escuchar la voz de Dios. Puedes escuchar la voz de Dios. Tú puedes escuchar la voz de Dios. Así que habla Dios porque tus siervos oyen. Ahora, esta frase, habla Dios porque tu siervo oye, es una frase que dijo Samuel. Para que conozcamos un poco de Samuel, Samuel era hijo de una persona que se llamaba Elcana, y Elcana tenía 2 mujeres. De hecho, luego salió su historia en una serie que se llamaba 2 mujeres y un camino. No, no es cierto. Pero Elcana tenía 2 mujeres. Unos dirán dichoso y otros dirán pobre de él, ¿no? Pero bueno, el caso es que tenía 2 mujeres. Una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Y Penina ya le había dado varios hijos, pero Ana no podía tener hijos. Entonces Ana un día va al templo y derrama su corazón delante de Dios y le dice, Dios, por favor, dame un hijo, porque eso es lo que yo necesito, eso es lo que yo quiero, ese es el anhelo de mi corazón. Y esa vez que ella derramó su corazón delante de Dios, Dios le concede y le responde y le concede tener un hijo. Pero ella le dijo, si tú me das ese hijo que yo te estoy pidiendo, yo lo voy a consagrar a ti. Es decir, va a ser una persona que te va a servir todo el tiempo. Lo voy a entregar para que sea una persona totalmente consagrada a ti. Después de un tiempo, Dios le responde su oración y ella queda embarazada y da a luz a un niño que llama Samuel, que fue el que dijo estas palabras. Como Dios cumplió su parte, ella también cumplió su parte. Y cuando dejó de alimentar a Samuel, entonces fue al templo y se lo entregó al sacerdote Elí, para que él estuviera consagrado a Dios. Esa es la historia de Samuel. Ahora, resulta que Samuel, al cuidado del sacerdote Elí, ahí aprendió todo lo que tenía que ver con servir a Dios, aprendió todo lo que tenía que ver con ministrar a Jehová, porque creció con el sacerdote y creció dentro del templo. La palabra de Dios dice en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, dice lo siguiente. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Dice que en los tiempos de Samuel, a ver si me pueden poner el versículo otra vez, por favor. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. La palabra ministrar quiere decir servir. Es decir, Samuel ministraba y servía a Dios. Pero dice que la palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que casi no se escuchaba la palabra de Dios, que casi no había profecía, que casi no había visión, porque el pueblo se había desenfrenado y se había olvidado de Dios, había dejado de estar dispuesto a escuchar a Dios y por tanto Dios había dejado de hablarles. Entonces una noche Samuel estaba en su habitación, había dejado todas sus actividades listas, había ministrado a Jehová ese día y se fue a su habitación. Cuando de pronto en medio de la noche escucha una voz que le dice, Samuel, Samuel. Entonces Samuel se levanta corriendo y se va a la habitación donde dormía Elí. Y dice, ¿qué pasó, Elí? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que yo te ayude? ¿Necesitas que yo haga alguna función? ¿Necesitas que yo le ponga aceite a las lámparas? Y entonces el sacerdote le dice, no, yo no te llamé, regresa a dormir. Y se regresa Samuel a dormir, se vuelve a acostar en su hamaca.
Y de pronto, en medio de la noche, vuelve a escuchar: Samuel, Samuel. Y otra vez Samuel se levanta corriendo y dice: ¿qué pasó? ¿Necesitas algo? Y dice: no, yo no te he llamado. Por favor, regresa a tu habitación. Y así ocurrió 3 veces que Dios le estaba hablando y que Samuel no entendía a Dios. ¿Por qué no entendía a Dios? ¿Por qué Samuel, si era una persona que había crecido en el templo? ¿Por qué si era una persona que sabía ministrar a Dios, no podía reconocer la voz de Dios? Yo me imagino que Samuel era de los más diestros, era de los mejores servidores, sabía hacer todo, habría aprendido a hacer todo. Pero resulta que cuando tiene la oportunidad que muchos estaban esperando, porque la palabra de Dios escaseaba y Dios le habla, no pudo reconocer su voz. ¿Sabes por qué? Porque más adelante en el versículo 7 dice lo siguiente: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Sabes qué quiere decir? Que Samuel no conocía a Dios. Que Samuel, a pesar de que había crecido en el templo, a pesar de que había recibido una instrucción de parte del sacerdote Elí, a pesar de que a lo mejor era el mejor servidor de su época, la palabra de Dios dice que no conocía a Dios. Y por lo tanto, la palabra de Dios no le había sido revelada. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios era un secreto para él, que no le había sido expuesto, que no le había sido revelado. Samuel no conocía a Dios. Cuando yo leí esto, una mañana me impactó mi corazón, porque dije: ¿cuántas veces nosotros podemos estar sirviendo a Dios? ¿Cuántas veces nosotros podemos ser lo mejor? Podemos ser el mejor en lo que nos toca hacer. Y realmente podemos estar sirviendo a Dios y no conocerle. ¿Cuántas veces nosotros podemos estar haciendo cosas para Dios y la palabra de Dios no nos ha sido revelada? Porque entonces comprendí que no todo el que sirve conoce a Dios, pero todo el que conoce a Dios sirve. Dáselo fuerte a Dios. Uno de los mayores peligros que nos enfrentamos nosotros los que amamos servir a Dios es que el servicio ocupe el lugar de Dios. Eso es uno de los mayores peligros. A mí me da mucha tristeza y tengo que decir que a veces me enoja ver que la palabra de Dios está siendo expuesta en este lugar y que hay muchas personas que están con su celular y que hay muchas personas que están platicando y muchas personas que prefieren estar en la cafetería. He escuchado de personas que prefieren servir antes que sentarte en ese lugar. Me suena a que puede ser personas que están ministrando a Jehová, pero que no han conocido realmente a Dios. Y la palabra de Dios, dáselo fuerte a Dios. Y tú me puedes decir: pero yo no me pierdo ninguna actividad de la iglesia. Yo siempre estoy ayudando a la gente, siempre estoy haciendo buenas obras. Yo siempre estoy dándole agua al que lo necesita. Tú puedes tener una cultura cristiana, pero hasta que no conozcas a Dios, tú no tendrás un corazón cristiano. Y Dios quiere que nosotros tengamos un corazón cristiano, un corazón que ame lo que Dios ame, un corazón que aborrezca lo que Dios aborrece. Pero la única manera de tener ese corazón es cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios. Tú no puedes amar más el servicio que a Dios mismo. No puedes amar más tu ministerio que lo que amas a Dios, al Dios de los ministerios. No puedes amar más lo que haces que sentarte a que la palabra de Dios te sea revelada delante de ti. Porque es la palabra de Dios la que tiene el poder de transformar tu vida, no el servicio. Y eso que yo amo servir, pero desde que comprendí esto, le empecé a decir a todos los de multimedia: se sientan a escuchar, porque la palabra de Dios es más importante. Y yo trato de escuchar siempre, de sentarme. No es porque yo sea el más espiritual del mundo, pero porque tenemos que sentarnos a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros, a que esa palabra sea revelada en nuestro corazón.
Servir es bueno, pero servir es el resultado de conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, es imposible no servirle. Es imposible no entregar tu vida por agradecimiento a Dios. Servir es bueno, pero escucharlo es mucho mejor. La Biblia relata la historia de cuando Jesús estaba caminando por las calles y de pronto una mujer llamada Marta decide recibirlo en su casa. Imagínense tener a Jesús mismo en tu casa. Eso suena como que hay mucho que hacer, como que hay mucho que limpiar, como que hay mucho que preparar. Y entonces, cuando entró Jesús, Marta empezó a poner todo listo para la comida. A lo mejor empezó a limpiar, empezó a preparar la mesa, empezó a preparar la mejor cochinita pibil para que Jesús se sintiera contento. Y resulta que tenía una hermana que se llamaba María, que se sentó a sus pies. Y María solo estaba sentada escuchando a Jesús. Y Marta pasaba y estaba lavando los platos y se asoma y ve, esta María, ¿cómo es posible que no sirva al Señor? Y se va y sigue. Y esta María me está dejando sola con el servicio, como que a ella no le importa el ministerio, solo está escuchando sentada allá, quejándose. Y entonces Marta ya llegó un momento en el que ya no se aguantó. Y cuando pasó le dijo, oye Jesús, ¿a ti no te importa que esta me esté dejando servir sola? Le dijo. Y Jesús le respondió, ay Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y ella ha escogido la buena parte. ¿Y sabes qué? No le será quitada. Servir es bueno, pero sentarse a los pies de Jesús para escuchar su mensaje, esa es la buena parte. Y no te será quitada. Así que Samuel servía a Dios, pero no le conocía. 3 veces le habló y no pudo reconocer que era Dios. Samuel, Samuel. Y dejaba a Dios con la palabra en la boca. ¿Cuántas veces tú has estado en tu cama a punto de dormir y Dios te habla? Samuel, Samuel. Y tú te levantas y dices, tengo muchas cosas que hacer. Sabes que Dios te habló, pero dices, tengo muchas cosas que hacer. Entras a leer tu Biblia en la aplicación y ni siquiera vas por la mitad del capítulo y alguien ya te mandó un mensaje y te pasas al mensaje y Dios se quedó, Samuel, Samuel. ¿Cuántas veces Dios ha querido hablarnos? Y cada vez que Dios nos habla, nos levantamos rápidamente a decir, a ver qué hace falta, en qué sirvo, en qué ayudo. Todas nuestras necesidades son más importantes que escuchar la voz de Dios. Y hemos dejado a Dios con la palabra en la boca. Todos nosotros sabemos que Dios nos ha hablado y que nos hemos levantado de ese lugar. Y no hemos escuchado lo que ha tenido que decirnos. Porque estamos muy ocupados sirviendo. Porque estamos muy ocupados con las cosas que tenemos que hacer. Y dejamos a Dios. Samuel, Samuel. A la 4ª vez que le pasa eso, que Samuel vuelve a escuchar su nombre porque Dios es bueno y paciente. Y Dios le habla a Samuel otra vez y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel va corriendo con el sacerdote Elí. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que yo haga algo? Entonces el sacerdote Elí comprende lo que estaba pasando en la vida de Samuel. El sacerdote Elí comprende que algo sobrenatural, increíble y maravilloso estaba a punto de ocurrir en esa habitación. Porque él comprende que entonces era Dios el que le estaba hablando. Y entonces el sacerdote le dice, ve, regresa a tu habitación. Y si vuelves a escuchar la voz, entonces vas a decir, heme aquí, habla Dios que tu siervo oye. Nunca desprecies las enseñanzas que tu líder te da para que tú conozcas a Dios. Nunca desprecies todo lo que tu líder te dice que hagas para que tú conozcas a Dios. Porque no hay nada más importante en este mundo que conocer el corazón de nuestro Dios. Entonces Samuel, muy obediente, regresa a su habitación. Y cuando vuelve a escuchar la voz, entonces responde como se le había dicho. Y dice, habla Jehová, porque tu siervo oye.
Ese día Samuel conoció a Dios. Conocer no se trata de acumular información sobre una persona. Conocer quiere decir tener una experiencia personal e íntima con esa persona. Conocer quiere decir pasar tiempo con esa persona, que aprendamos cuáles son sus gustos, qué es lo que le gusta, qué es lo que no, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus necesidades, de qué manera siente, cuáles son sus sentimientos. Y la única manera de reconocer la voz de Dios es cuando nosotros le conocemos, cuando tenemos nuestra propia historia con Dios, cuando empezamos a tener intimidad con Él. Y la intimidad no es algo que se tenga delante de muchas personas. Intimidad es algo que ocurre cuando dos personas se quedan a solas en una habitación. Y Dios nos ha estado esperando en nuestra habitación. Dios espera ansioso a que nosotros lleguemos y que le dediquemos un momento de nuestro día y de nuestro tiempo para tener intimidad con nosotros, para que nosotros le conozcamos a Él, pero que Él también nos conozca a nosotros. Ese es conocer a Dios en lo secreto. Cuando tú empiezas a descubrir el poder que hay en ese secreto, y cuando empiezas a vivir y a habitar en ese secreto junto con Dios, vas a empezar a obtener muchas bendiciones. La primera bendición que vas a obtener es que en el secreto nosotros aprendemos sabiduría. Dice la palabra de Dios en Salmos 51:6. Dice, Salmos 51:6: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Donde Dios nos enseña sabiduría, o uno de los lugares donde Dios nos enseña sabiduría, es en el secreto, en lo íntimo. Todos nosotros tenemos decisiones importantes que tomar, y todos los días estamos tomando decisiones, algunas más importantes que otras. Nuestro pastor nos ha enseñado que las decisiones más fundamentales de nuestra vida es: ¿en dónde voy a pasar mi eternidad? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Y con quién me voy a casar? Pero estamos tomando decisiones todo el tiempo respecto a nuestra familia, respecto a nuestro trabajo. Y para que en esas decisiones tomemos la decisión correcta y nos vaya bien, necesitamos conocer a Dios y tener su sabiduría para no regarla. Y cuando tú vas al secreto, cada que tengas una decisión importante que tomar, ve al secreto con Dios y presenta tu plan delante de Él. Tienes que saber que a veces Dios te va a decir que sí, a veces Dios te va a decir que no, a veces Dios te va a decir que todavía no es el momento. Pero es la única manera de garantizar que todo lo que tú hagas va a prosperar. Es la única manera de tomar decisiones sabias. Cuando tú pasas tiempo con Dios en lo secreto, eres enseñado a ser sabio. Eres enseñado a tener temor a Dios. Me llama la atención que los hijos de Elí crecieron junto con Samuel, pero sus vidas fueron muy diferentes. Los hijos del sacerdote Elí, dice la Biblia, que tuvieron una vida completamente diferente a la de Samuel, a pesar de que crecieron en el mismo lugar con él, a pesar de que tuvieron la misma instrucción que él, a pesar de que recibieron las mismas enseñanzas que Samuel, no vivieron la misma vida, no tuvieron la misma sabiduría. Dice la palabra que los hijos eran personas que menospreciaban las ofrendas de Dios, que eran personas que se acostaban con las mujeres que cuidaban las puertas del tabernáculo. Eran personas que menospreciaban a Dios. Porque Samuel había aprendido a ser sabio en lo secreto de Dios. Aprender a ser sabio va a marcar la diferencia en tu vida. Puede marcar la diferencia entre ser próspero o no serlo. Aprender a ser sabio en lo secreto puede marcar la diferencia de tener una vida feliz o de tener una vida infeliz. Por eso necesitamos tomar esas decisiones en lo secreto para que Dios nos enseñe a tener sabiduría. Cuando tú pasas tiempo en el secreto, va a pasar una segunda cosa: que vamos a avivar nuestra pasión por Dios. Cuando conoces a Dios y pasas tiempo con Él, tu pasión por Dios se va a mantener avivada.
Porque la intimidad es lo que mantiene el fuego de la pasión avivado. Cuando una persona tiene intimidad es donde empieza a acrecentarse el fuego, la comunión. Y cuando nosotros pasamos tiempo en la intimidad con Dios, empieza a generarse un fuego en nuestro corazón que nunca se va a apagar. Así que Samuel encendió un fuego en su corazón cuando descubrió el secreto con Dios. Y sabes, ese fuego en su corazón lo convirtió de ser una persona que no escuchaba y que no reconocía más bien la voz de Dios, se convirtió en una persona que no dejaba caer en tierra ninguna de sus palabras. Samuel era una persona que por ese fuego que había en su corazón, a donde Dios hablaba, él ahí estaba para escucharle. Cuando tú pasas tiempo en la intimidad y ese fuego en tu corazón se enciende y se aviva, donde Dios hable, ahí vas a querer estar tú. Si Dios habla en el servicio, ahí vas a querer estar sentado en la primera fila. Si Dios habla en la casa de bendición, ahí vas a querer estar sentado a los pies del maestro. A donde Dios hable, una persona que tiene un fuego en su corazón por Dios, una persona que está apasionado por Dios, a donde Dios hable, es donde esa persona tiene que estar escuchando y recibiendo la palabra de parte de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros empezamos nuestra vida cristiana, el fuego se enciende y a veces no sabemos cómo controlarlo y queremos que todos sepan lo que acabamos de vivir, pero conforme pasa el tiempo parece que ese fuego empieza a mermarse. Y a lo mejor tú me podrías decir ahorita, es que yo ya no siento el mismo fuego de la pasión que antes sentía. A lo mejor ya no estoy sintiendo la misma pasión cuando vengo a la iglesia, ya no siento ese mismo fuego por servir a Dios como antes lo hacía. Y a veces nosotros culpamos a Dios de lo que nos está pasando en nuestra vida. Pero avivar el fuego es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Cuidar que el fuego de Dios siempre esté presente en nuestra vida. ¿Servir cansa? Claro que cansa. Pero que el hecho de que estés cansado no significa que dejes hacer las cosas sin pasión. Porque pasión no es hacer las cosas cuando yo sienta que deba hacerlas. Pasión es una actitud responsable de hacer todas las cosas con amor. Siempre lo sienta o no lo sienta. Eso es pasión. Y Dios quiere que nosotros le sirvamos con un corazón apasionado. Dios quiere que nosotros avivemos esa pasión y ese fuego de la pasión por Dios. Pero ¿sabes cuál es la razón por la cual empezamos a perder el fuego de la pasión por Dios? Porque hubo un momento en donde nosotros dejamos de tener intimidad con Dios. Y a veces, ¿sabes cómo empieza eso? Empieza con un día. Un día que decidiste no leer, un día que decidiste no buscar a Dios, ese día comienza y luego se repite otro día y luego se forma un hábito. Y entonces el fuego fue mermando porque la intimidad dejó de ocurrir en nuestras vidas. Esa es la razón por la cual el fuego empieza a disminuir, porque nosotros fuimos los que dejamos de tener intimidad con Dios. Siempre he creído que la única diferencia entre una persona que permanece aquí en la iglesia y una que ya no, la única diferencia es que hubo un momento en donde esas personas descuidaron la presencia de Dios. Un momento, una noche que decidieron no hacerlo, un día que decidieron no buscar a Dios, y eso empezó a marcar la diferencia en sus vidas. Por eso es que nosotros tenemos que cuidar que ese fuego siempre se mantenga encendido. Pero ¿sabes cómo? A veces nosotros decimos, no, ahora sí voy a buscar a Dios. Y oras en los alimentos, Señor, bendice sus alimentos. Y pensamos que eso es tener intimidad. Pero la intimidad va más allá. La intimidad requiere de esfuerzo. La intimidad requiere de tiempo. La intimidad requiere que nosotros busquemos a Dios diligentemente. Eso es intimidad. No es una oración de 5 minutos. No es una oración para salir del paso. Intimidad es cuando Dios es realmente nuestra prioridad. Ahí es donde nosotros decimos, es que no tengo tanto tiempo. Imagínate que tus necesidades están en tu mano izquierda y que Dios está en tu mano derecha. Cuando nuestras necesidades están por encima de Dios es cuando no tenemos tiempo. Cuando decimos, es que tengo que cocinar,
es que tengo que atender a mis hijos, es que tengo que hacer tal cosa. Estamos poniendo nuestras necesidades y decimos que Dios es nuestra prioridad, pero realmente no lo es. Pero si tú estás en esta posición, no solamente el fuego se va a apagar, sino que además la palabra dice que separados de Él, nada puedes hacer. En esta posición te vas a estresar, en esta posición te vas a fatigar, en esta posición va a venir ansiedad y frustración a tu vida, porque estás en un desorden. Sin embargo, cuando Dios se convierte en nuestra prioridad, y a pesar de todas las cosas que tengamos que hacer, Dios va primero siempre. Lo que empieza a ocurrir es que la palabra dice: busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Dios siempre tiene que ser nuestra prioridad. Así que la intimidad con Dios y mantener el fuego de la pasión encendido requiere sacrificio de nuestra parte. Esta palabra no nos gusta mucho, no nos gusta sacrificar. De hecho, amamos la comodidad. Pero si tú quieres mantener el fuego de Dios avivado en tu vida, necesitas sacrificar. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad alguna vez de estar en una fogata como esta que va a aparecer aquí. Y entonces, cuando uno va a la playa y se sienta al lado de una fogata, normalmente tienes tus sunchos o tienes una salchicha y todas esas cosas que nosotros hacemos en una fogata. Pero cuando estamos en una fogata, siempre hay alguien que se toma el trabajo de crear la fogata. Y nosotros nos sentamos muy dichosos a disfrutar de la fogata, pero no sabemos que hubo una persona que para crear ese fuego tuvo que ir hasta donde había un árbol, tuvo que cortar ese árbol, tuvo que separar la madera del árbol, tuvo que cargar la madera hasta donde iba a ser la fogata, tuvo que posicionar toda la madera y luego tuvo que valerse de 1000 estrategias para encender el fuego, porque sabemos que a veces no es fácil. Si es difícil encender carbón, imagínense una fogata. Y he visto a gente hacer de todo para encender el fuego de la fogata. Y entonces cuando encendemos la fogata siempre sale un fuego enorme y hasta nos alejamos y luego ya empieza a agarrar el tamaño que debe. Pero después de un tiempo, inevitablemente el fuego empieza a cesar y empieza a disminuir. ¿Sabes por qué? Porque para mantener encendido ese fuego no basta con que alguien lo haya levantado una vez. Es necesario que alguien haga el sacrificio continuo de mientras está encendido ese fuego. Es una persona que vuelve a buscar otro árbol, que vuelve a cortar la madera, que vuelve a dividir la madera, que vuelve a cargar la madera y que vuelve a echar la madera para mantener el fuego avivado. ¿Sabes? Lo mismo pasa con Dios. Para que nosotros mantengamos el fuego en nuestro corazón, inevitablemente, a lo mejor con el paso del tiempo, el fuego va a empezar a disminuir. Pero es nuestra responsabilidad avivar el fuego. La palabra de Dios dice: aviva el fuego de Dios que está en ti. No dice Dios va a avivar el fuego. Dice: tú aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es nuestra responsabilidad. Eso significa que si tú quieres mantener el fuego de Dios avivado en tu corazón, no basta con que hayas hecho el sacrificio una vez. Es necesario que hagas un sacrificio continuo. ¿Sabes cuáles son los sacrificios que Dios busca? Son sacrificios espirituales. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:5: también ustedes son como piedras vivas, con los cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. ¿Sabes qué dice este versículo? Que tú y yo somos como piedras vivas a través de las cuales Dios está edificando una casa espiritual, con el propósito de ser un sacerdocio santo. ¿Sabes para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios que son aceptos por medio de Jesucristo. Tú y yo fuimos llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios. ¿Cuáles son los sacrificios espirituales que Dios quiere que le hagamos? Porque le agradan.
Los sacrificios, un sacrificio es todo aquello que puede ser ofrecido a Dios y que nos acerca a Él. Un sacrificio es todo aquello que puede ser ofrecido a Dios y que nos acerca a Él. ¿Sabes cuáles son esos sacrificios? La oración, la adoración, el ayuno, las ofrendas, el servicio, las buenas obras y el mejor sacrificio que le podemos dar a Dios, que es uno mismo. Dios quiere que tú y yo regresemos a ofrecer esos sacrificios espirituales. Porque cuando tú y yo ofrecemos un sacrificio, el poder y la autoridad de Dios se manifiestan en nosotros y a través de nosotros para bendecir a los demás. Cada vez que alguien ofrece un sacrificio espiritual, Dios es atraído al sacrificio, porque dice la palabra de Dios que los sacrificios de Dios son el corazón contrito y humillado, que Dios nunca rechazará. Cada vez que tú y yo ofrecemos sacrificios espirituales, Dios es atraído al sacrificio. Cada vez que tú ofreces un sacrificio espiritual a Dios, acepto por medio de Jesucristo, los cielos se abren sobre tu vida. Cada vez que tú haces un sacrificio espiritual a Dios, Dios dice: este hijo quiere acercarse a mí. Y Dios se acerca. Por eso es necesario que nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales a Dios. Porque los sacrificios van a mantener el fuego encendido en nuestro corazón. Quizás ahorita estás comprendiendo entonces por qué el fuego se ha apagado. Porque has dejado de orar, porque has dejado de ayunar, porque has dejado de adorar a Dios, porque has dejado de ofrecer esos sacrificios. Y tienes que saber que mientras más sacrificios espirituales ofrezcas a Dios, mayor poder de Dios experimentarás en tu vida. Dios está buscando corazones rendidos, corazones que ofrezcan sacrificios espirituales a Dios. Pero cuando tú conoces a Dios en la intimidad, Dios no solamente te va a transformar a ti, sino que va a afectar a todos los que te rodean. Porque en el sacrificio nosotros podemos interceder por los demás. Cuando Samuel conoció a Dios, no solamente le cambió la vida a Samuel, sino que toda la nación de Israel jamás volvió a ser igual. Por causa de Samuel obtuvieron victorias en las batallas. Por causa de una persona que se había consagrado para escuchar la voz de Dios y para obedecerle. Dice la escritura que un día el pueblo de Israel estaba en problemas porque los filisteos lo estaban atacando. Y entonces dice que habían perdido varias batallas. Y que Samuel se acercó a ellos y que les dijo: ustedes tienen que arrepentirse de su pecado de idolatría. Tienen que arrepentirse de haberse alejado de Dios. Y entonces ellos decidieron obedecer a Samuel. Y Samuel les ordenó: van a ir y se van a reunir en un lugar que se llama Mizpa. Y en ese lugar todos van a ayunar. Lo que les dijo Samuel es: van a empezar a ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Porque cuando hay derrota en algún área de nuestra vida es porque hemos dejado de ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Porque no es posible que un hijo de Dios viva en derrota. Porque la palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios dice que por medio de la sangre y el testimonio le hemos vencido al enemigo. Pero toda área en tu vida en donde hay guerra es porque se han levantado esos sacrificios espirituales que antes ofrecías. Y entonces Samuel les dice: tienen que regresar a ofrecer sacrificios espirituales. Y los lleva a ese lugar llamado Mizpa para ayunar y para ofrecer ese sacrificio espiritual de ayuno. Y cuando los filisteos supieron que estaban reunidos todo el pueblo de Israel en ese lugar llamado Mizpa, ellos dijeron: ahora sí los tenemos a todos atrapados. Todos están reunidos en un solo lugar. Y vamos a ir y los vamos a atacar. Dice que el pueblo de Dios, cuando escuchó que los filisteos venían en camino, les entró temor, se atemorizaron. Porque ya habían perdido antes en contra de ellos. Y les entró temor. Pero lo que los filisteos no sabían es que esta vez había una diferencia. Lo que los filisteos no sabían es que Samuel estaba en ese lugar.
y que estaban ofreciendo un sacrificio espiritual de ayuno. ¿Sabes qué significa Mizpa? Que era el lugar en donde estaban. Significa atalaya. Y una atalaya es una persona que tiene la comisión de vigilar y de proteger la ciudad. Samuel estaba en ese momento desde un lugar que lo posicionaba como un vigilante de la ciudad y como un protector de la misma. Por eso es que a pesar de que antes habían perdido contra los filisteos, ahora había una diferencia. Que había una persona parada desde un lugar de autoridad. Que había una persona que estaba ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Que había una persona que estaba parada desde un lugar de protección y de vigilancia a Dios. Dios quiere que tú tengas ese lugar en tu familia. Dios quiere que tú tengas ese lugar en esta iglesia. Que te pongas de pie desde un lugar de vigilancia y de protección. Desde un lugar en donde estés ofreciendo sacrificios espirituales a Dios para que Él intervenga a favor tuyo y de tu familia. Para que Él intervenga a favor de las personas que están por debajo de ti en un liderazgo. Dios necesita que tú vigiles, que tú protejas, que tú ofrezcas sacrificios espirituales a Dios. Que tú te pares desde ese lugar de atalaya. Y dice la palabra de Dios, ¿sabes qué es lo que dice? En 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Dice que cuando los de Israel escucharon que los filisteos iban a ir, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel le dicen: Samuel, sabemos que tú te has acercado a Dios. Y hoy te pedimos, por favor, no ceses de clamar a Dios por nosotros, para que su mano nos guarde de los filisteos. Hay un clamor secreto. Tus hijos están diciendo: papá, no ceses de orar por nosotros, para que la mano de Dios nos guarde del enemigo. Las personas a las cuales tú les estás enseñando discipulado, ellos están levantando un clamor silencioso que dice: no ceses de clamar a Dios por nosotros, para que su mano nos proteja del enemigo. Tú tienes una responsabilidad, porque Dios ha puesto un poder en ti, el poder de obrar milagros. Él ha puesto su autoridad, Él ha puesto su poder sobre ti. Él te ha ungido como un hijo. Y hay todas las personas que están alrededor tuyo, están clamando secretamente. Tú que conoces a Dios, no ceses de clamar a Dios para que su mano nos proteja del enemigo. Es un clamor que la gente hace. No ceses de clamar a Dios. No dejes de orar por las cosas que has creído. No dejes de clamar para que las promesas de Dios se cumplan en tus hijos. No dejes de clamar para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida y en la de tu familia. No dejes de clamar a Dios por nuestros pastores, por cada miembro de esta iglesia, para que la mano de Dios nos proteja del enemigo. Hay un clamor para que no dejemos de orar. Tenemos una responsabilidad sobre nuestros hombros. Samuel comprendía su responsabilidad. Y parado desde ese lugar de vigilancia, de protección y de ofrecer sacrificios a Dios, él hace lo siguiente. Y una vez que todos hubieron orado, dice en 1 de Samuel 7 del 9 a 10, dice que Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. Jehová le oyó. Jehová le oyó. Porque había un sacrificio espiritual de por medio. Porque Dios es atraído al sacrificio. Porque Dios oye cuando alguien está clamando en medio de un sacrificio. Y luego dice la palabra que aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando una persona conoce a Dios y ofrece sacrificios, hay momentos en donde Dios te va a hablar a ti con un silbido apacible.
Pero cuando estamos en guerra y tú ofreces un sacrificio espiritual, Dios también va a hablar, pero le va a hablar al enemigo. La palabra de Dios dice que cuando ellos se acercaron para pelear, la voz de Jehová tronó como un rayo. Esta versión que acabamos de leer dice: mas tronó aquel día con gran estruendo. Pero en otra versión dice que la voz de Dios tronó sobre sus enemigos. Porque la voz de Dios es poderosa para hacer huir al enemigo. La palabra de Dios dice el Salmo: voz de Jehová que quebranta los cedros. Voz de Jehová que hace rugir, que quita al enemigo, que lo echa fuera. Yo declaro en el nombre de Jesús que cuando tú ofrezcas sacrificios espirituales a Dios, la voz de Jehová va a tronar sobre tus enemigos. La voz de Jehová va a tronar sobre esas adicciones. La voz de Jehová va a tronar sobre esas deudas. La voz de Jehová va a tronar sobre la escasez. La voz de Jehová va a tronar sobre esa rebeldía. La voz de Jehová va a tronar sobre el enemigo. La voz de Jehová va a tronar sobre el diablo. La voz de Jehová va a tronar sobre todo aquello que se esté levantando en tu contra. La voz de Jehová va a tronar sobre todo aquello que está afectando tu casa. La voz de Jehová va a tronar. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios en el verso 13? Dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Dice que nunca más regresaron los filisteos. Hay áreas donde el enemigo ha estado atacando tu vida. Hay áreas donde el enemigo nos ha derrotado quizás. Pero si nosotros nos levantamos a ofrecer sacrificios espirituales a Dios, la voz de Dios va a tronar sobre esos enemigos y nunca más van a regresar. Nunca más van a volver a atacar tu vida. Nunca más van a volver a atacar a tu familia. Pero no ceses de orar. No ceses de ofrecer sacrificios espirituales. Porque muchos de nosotros no hemos caído porque nuestro nombre está en la boca de alguien que está intercediendo y ofreciendo sacrificios espirituales. Porque tus hijos no han caído porque tú has estado sosteniéndolos en oración. No dejes de orar para que la voz de Dios se haga escuchar en nuestras vidas y en la vida del enemigo y la ahuyente. A lo mejor tú me puedes decir: es que soy el único de mi familia que está orando. Soy el único de mi familia que está creyendo por ese milagro. La palabra dice en 1 Samuel 14:6: porque nada puede detener al Señor. Él puede ganar la batalla, ya sea que tenga muchos guerreros o solo unos cuantos. Dios solamente necesita uno que esté orando, que esté ofreciendo sacrificios espirituales. Sostén tu casa en oración. Sostén tu casa de bendición en oración. Sostén a los que estás enseñando en oración, para que Dios los guarde, su mano los proteja de todo mal. Entonces, ¿cuál es el secreto de Dios? El secreto de Dios está en el secreto, en conocerle en secreto, en acercarnos a Dios. Pero el diablo siempre se va a oponer a que nosotros nos acerquemos a Dios, porque sabe todo esto. Un día un joven se me acercó y me dijo: Poncho, tengo que decirte algo. Ya no siento a Dios. Siento que oro y siento que mi oración no pasa del techo. Siento que en la alabanza yo no siento nada. Yo ya no siento a Dios. Estaba molesto, me tiró un papel y me dijo: yo no conozco a Dios como ustedes lo conocen. Cuando escuché eso, como una lanza atravesó mi corazón. Porque dije: esta es la estrategia que el enemigo hace para que nosotros pensemos que Dios es un Dios lejano, cuando la Biblia dice que Dios es un Dios cercano. Pero a muchos de nosotros el diablo nos ha estado atacando de esa manera, diciendo: es que tú ya no sientes a Dios. Es que Dios ya no quiere nada contigo. Es que ya no estás sintiendo el fuego como antes lo podías sentir. Pude ver a una persona frustrada
por no poder acercarse a Dios. Cuando la presencia de Dios no está reservada para unos cuantos, sino para todo aquel que lo anhele. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A veces nosotros pensamos que ya no podemos acercarnos a Dios, y el diablo siempre va a impedir que tú ores, que tú leas, que tú ayunes, que tú hagas todos los sacrificios espirituales. El diablo se va a oponer. ¿Y sabes qué es lo que hace el diablo? No solamente va a impedir que tú hagas esos sacrificios, sino que además después va a enviar un espíritu de culpa para hacerte sentir culpable porque no has leído, porque no has buscado a Dios. Y te empiezas a sentir indigno de la presencia de Dios, y piensas que Dios se ha alejado de ti, y piensas que tú ya no puedes acercarte. Pero déjame decirte, la palabra de Dios dice: acércate confiadamente. Acércate confiadamente a Dios. Cuando ese joven me dijo lo que sentía, me impactó mucho. Y la razón por la cual me impactó mucho es porque hubo un momento en mi vida que yo también me sentía así. Y no es algo que a lo mejor digamos públicamente, a veces por pena o para que no piense que somos espirituales. Pero hubo un momento de mi vida en que yo me sentía así. Sentía que estaba en la alabanza y no sentía a Dios. Número uno, ¿quién te dijo que la alabanza y la adoración es para que tú sientas? La alabanza y la adoración no es para que Dios nos haga sentir. La alabanza y la adoración es para que nosotros le hagamos sentir a Dios. Así que yo llegué a la iglesia y me enamoré de la iglesia y me enamoré de la cultura de excelencia y de la presencia de Dios, y sentí ese fuego y quería estar aquí todos los días para seguir aprendiendo. Y hubo un momento que yo me sentí como Él y dejé de sentir a Dios. Y pasaba yo a las ministraciones y levantaba mis manos, y entonces abría los ojos y todos ya se habían caído y yo de pie. Y yo dije, como que Dios tocó al de aquí y me saltó y se fue, ¿no? Y regresaba a mi lugar. Hubo un momento en el que me empezó a afectar y literalmente sentía que Dios ya no quería nada conmigo, como si Dios me estuviera rechazando. Y yo pude comprender el dolor que sentía Él, porque todos nosotros fuimos creados para estar en la presencia de Dios. Y cuando nosotros no sentimos esa presencia, hay una frustración en nuestro corazón y pueden venir muchas emociones. Pero yo pensaba que esa era la única manera de buscar a Dios. Pero un buen día, yo les decía que Samuel tuvo su líder que lo mandó a su habitación, porque sabía que en su habitación algo iba a pasar. Y hubo un día que mis amigos, que son mis líderes, me invitaron a una reunión y me dijeron: vente a la casa, tenemos una reunión. Y entonces yo llegué, y cuando llegué vi que todo el lugar estaba con una luz tenue, que habían unas velas en la mesa y que había una música preparada. Y entonces me dijeron: hoy vamos a adorar a Dios. Entonces cuando dijeron eso, empezaron a poner la música. Y yo veía que algunos se sentaron en el suelo, otros en la sala. Uno estaba en el suelo, uno se postró, otro se paró. Y entonces yo empecé a observar lo que ellos hacían. Y entonces dije: este es el secreto. Dios quiere que nosotros le busquemos en intimidad. Dios quiere tener una relación personal e íntima con cada uno de nosotros. Entonces ese día me sentí muy contento, me senté en la sala y empecé a orar. Y a lo mejor me puedes decir: es que yo no sé cómo orar, no tardo mucho orando. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros oramos hacia arriba y decimos: gracias Dios, y te pido esto y dame esto. Cuando Dios no quiere que nosotros le oremos hacia arriba, Dios quiere que nosotros le oremos al lado, porque Dios está con nosotros. Y la oración y la intimidad, dáselo fuerte a Dios. Y la oración y la intimidad con Dios no se trata de pedir, se trata de contarle a Dios tus sueños, tus anhelos. Se trata de ser honesto con Dios. Y que hay momentos en los que vas a llegar y le vas a decir: Dios, hoy sí la regué, hoy sí me porté mal, perdóname.
Hay momentos donde vas a llegar con Dios y le vas a decir: Dios, hoy ni yo me soporto. Por favor, cambia mi corazón, cambia mis actitudes, porque yo no puedo, lo he intentado de mis fuerzas. Porque hay momentos donde vas a llegar a ese lugar llorando y decirle: Dios, mira lo que me está pasando. Necesito que tú me fortalezcas, porque yo no puedo con este problema. Hay momentos donde vas a llegar contento y le vas a decir: Dios, hoy fue un buen día, muchas gracias. Pero Dios quiere que tú tengas esa relación con Él. Cuando yo vi eso, me sentí como el hombre que la parábola dice que entró a un terreno y se encontró un tesoro escondido, y dice que lo volvió a tapar y que se fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese terreno y tener ese tesoro escondido. Y yo dije: esto que acabo de ver, yo me lo llevo a mi cuarto, me lo llevo a mi casa. Y empecé a hacerlo frecuentemente. Y cada vez que tenía la oportunidad, yo me metía a mi baño y empezaba a hablar con Dios. Eso fue lo que me ha sostenido hasta el día de hoy. Todos los martes casi siempre nos vamos a cenar con mis amigos. Y hubo un día en el que no sé por qué no se pudo. Y yo compré mi cena, y llegué a mi cama y prendí la tele porque no me gusta comer en silencio. Y dije: pues para ver algo. Y en eso escuché una voz. Vino un pensamiento que me dice: o sea que si no cenas con tus amigos, no cenas con nadie. Y supe que era Dios. Apagué la tele y empecé a contarle todo lo que yo le hubiera podido contar a mis amigos. Literalmente cené con Dios. Apocalipsis 3:20. Dios quiere tener eso contigo. Dios quiere tener una relación de intimidad. Dios te ha estado esperando en tu habitación. Dios ha movido tu corazón y tú sabes que lo necesitas. Hay muchas personas que están aquí que tienen ya un espíritu cansado, un espíritu sediento, que han estado buscando a lo mejor amor, aprobación, palabras de afirmación, cosas que solamente Dios te puede dar en la intimidad. Cuando tú empiezas a conocer a Dios, sabes que eres amado, sabes que tienes un propósito, sabes que tienes un destino. Tú necesitas conocer a Dios en la intimidad. Él es tu refugio seguro. Hay muchas personas que quieren recibir a través de la imposición de manos lo que solamente puede ser gestado en la intimidad con Dios. Tú necesitas tener tu propia historia con Dios. Una historia que va a incluir errores, una historia que va a incluir dudas, una historia que va a ser la mayor aventura de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque es el deseo de Dios. La palabra dice en Mateo 6:6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Sabes qué dice esta palabra? Que cuando llegues a tu habitación, tú debes de cerrar la puerta. Porque en ese secreto tu Padre está ahí y te está viendo y te está oyendo. Y todo lo que tú pidas en secreto, Dios te va a recompensar en público. Ese es el secreto de Dios. Todo lo que tú pidas en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Hay muchas batallas que tú has estado peleando por fuera, pero Dios quiere que tú te metas a tu habitación y que cierres la puerta. Algo pasa con los que aprenden lo que hay cerrada la puerta. Los mayores milagros que vas a obtener a Dios los vas a obtener cerrada la puerta. El mayor poder de Dios en tu vida lo vas a ver cerrada la puerta. Tu vida será transformada. Encontrarás un refugio para tus problemas. Recibirás el abrazo de Dios muchas veces. La palabra de Dios dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Así que en esta noche Dios quiere que tú conozcas a Dios y que te acerques a Él. Acércate confiadamente a Dios para hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú quieres hoy tener un momento de intimidad con Dios, yo te quiero pedir que tú vengas aquí al altar.
si quieres estar sentado, si quieres estar parado, si quieres postrarte. Pero yo te pido que te acerques al altar, porque este es el momento en el cual Dios se va a manifestar a tu vida. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Está restaurando su relación contigo. No tengas miedo, no sientas culpa. En el nombre de Jesús, todo espíritu de culpa es atado en este momento y echado fuera. Y hoy declaramos que recibimos tu gracia, Señor, y que nos acercamos confiadamente delante de ti. Yo quiero pedirte que en este momento tomes un momento con Dios, pero no le pidas nada. Solo dile: Señor, habla, Dios, porque tu siervo oye. Solo dile: Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero saber de ti y quiero que tú sepas de mí.
tócame con brasas de tu altar. Dios está en este lugar. Dios está en este lugar. Ahora quiero pedirte que presentes delante de Dios cualquier necesidad que tengas, porque cuando uno está en la presencia de Dios, Dios empieza a moverse, Dios empieza a hacer milagros. Si estás enfermo, quiero que pongas tu mano en donde estés enfermo, donde tengas la dolencia, porque el Espíritu Santo está sanando en este momento. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Fluye, Espíritu Santo de Dios. Presenta delante de Dios a tus hijos algún problema el cual te estés enfrentando. Y pedimos que la voz de Jehová truene sobre todo problema que esté afectando a los hijos de Dios. Cuando el mundo se olvide de tu ley, de ti me acordaré. La llama encendida mantendré, porque en la casa en que están no
los hijos de Eli. Habrá siempre un Samuel para oírte. Habla que tu siervo te oirá. Yo fui consagrado en tu altar. No importan los hijos de Eli, porque yo nací para adorarte. Cuando el sacerdote se duerma y la multitud se dispersa, y aunque nadie quiera obedecer, Señor, ven a buscarme, ven a buscarme. Muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, por tu presencia, por la comunión que tú nos estás llamando a tener contigo. Espíritu Santo, ayúdanos a valorar tu presencia, Señor, y a que lo que hoy hemos aprendido en este lugar lo llevemos a nuestras habitaciones. Algo va a pasar en tu habitación esta noche. Algo va a pasar en tu habitación. La voz de Jehová va a tronar sobre tu casa. La voz de Jehová va a tronar sobre esos problemas. Pero Dios quiere que esto tú te lo lleves a tu habitación, porque Dios dice hoy que Mijés, su casa, es una casa de oración. Mijés será conocida como casa de oración. Mijés será conocida como una casa de oración, como una casa que conoce el poder del secreto, como una casa que sabe cerrar la puerta, como una casa que le pide a su Padre en público, y su Padre que ve en público lo recompensará en público. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Pues nada es cuando hay un corazón dispuesto y se dispone a recibirlo de Dios y se dispone a escuchar a Dios, entonces Dios se manifiesta. Así que en esta atmósfera en la que nosotros estamos, hay personas aquí que quieren conocer a Dios. Tienes que saber que Jesús ha estado intercediendo delante del Padre por ti, por tu salvación. Si tú viniste a este lugar hoy y quieres conocer a Dios y quieres recibir a Jesucristo en tu corazón y quieres ser una persona salva, si tú quieres el perdón de tus pecados, la palabra de Dios dice que si tú confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, serás salvo. Así que si tú quieres ser una persona salva, yo te pido que cierres los ojos ahí donde estás y repitas esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy he escuchado tu mensaje. Hoy sé que tú eres un Dios cercano. Hoy sé que tú me amas. Y hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Hoy acepto a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y te pido, Espíritu Santo, que entres a mi corazón. Transforma mi vida. Y gracias te doy por la salvación que ha llegado a mi vida. Amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero que me lo señales levantando la mano. Si tú hiciste esta oración recibiendo a Jesús en tu corazón, si tú hiciste esta oración, me puedes señalar levantando la mano. Quiero darle gracias a Dios por tu vida. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Pueden venir aquí al frente para orar por ustedes. Dios le bendiga. Bienvenida a la casa de Dios.
Dios le bendiga. Bienvenida a la familia de Dios. ¿Alguien más hizo esta oración por primera vez? Me gustaría poder orar por ustedes. Pueden cerrar sus ojos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por estas personas que hoy te han recibido en su corazón. Yo te pido, Padre, una bendición especial para cada una de ellas. Manifiéstate, Señor, poderosamente en sus vidas y en la de su familia. Y en el nombre de Jesús, trae sanidad completa a sus cuerpos en este momento. Espíritu Santo, tócalos. Espíritu Santo, llénalos de tu presencia y trae sanidad completa, sanidad en las emociones, sanidad en el cuerpo, sanidad espiritual. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios quiere darles la bienvenida a su familia. Dios quiere darles un abrazo. Él les ama mucho. Así que detrás de ustedes hay un hijo suyo que quiere darles un abrazo de parte de Dios. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que hoy nos has enseñado. Y hoy, Padre, nos levantamos a hacer esa casa de oración que tú nos has llamado a hacer. Mijés, Señor, será conocida como una casa de oración, como una casa que ora en lo secreto. Y tú, que eres nuestro Padre y que estás en lo secreto, recompensarás a Mijés públicamente. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.